tipos de reproducción, debemos conocer qué es la reproducción en general. Los seres vivos pueden reproducirse transmitiendo sus características a su descendencia y de este modo perpetuar así la especie. La reproducción de los seres vivos puede realizarse bajo diferentes procesos, en la cual en este existe dos tipos, la asexual y la sexual. Primero voy a hablar sobre la asexual. Esta es la forma más sencilla de reproducirse, en el cual consiste en que a partir de un solo individuo va a formar dos o más individuos nuevos que en sí son todos iguales. Aquí también no hay variabilidad genética, como es en el caso de las bacterias. Y de igual manera, en esta reproducción no hay gametos o células reproductoras y no existe fecundación, ya que las células que participan son somáticas y todo esto ocurre por el proceso de la mitosis. Existen 4 tipos de reproducción asexual, en las cuales son, en primer lugar, la bipartición. Aquí ocurre cuando cada bacteria hija se parte en 2 células con características idénticas al de la madre y esta es unicelular. Luego está la gemación. Esta consiste en que a un individuo de repente le va a salir como un brote o mejor conocido como yema y esta se va poco a poco creciendo y se va a separar para crear otro individuo idéntico a su progenitor. Y esta es uni o pluricelular. Esto quiere decir que deriva de una o varias células. También está la esporulación. Esta sucede a través de esporas y endoesporas, ya que estas van a formar pequeñas y numerosas células que son capaces de originar un nuevo organismo igual al de su progenitor. En sí, esta es considerada una reproducción exponencial. Finalmente está la fragmentación y para poner un ejemplo está la estrella de mar y pues esta estrella de mar tiene un fragmento que se le va a partir ya sea de manera intencional o accidental para que después se pueda originar otro individuo idéntico. Ahora vamos a hablar sobre la propagación vegetativa. Esta es otra de las formas más sencillas de reproducción asexual. Esta es característica de las plantas y ocurre mediante porciones no especializadas para esta función, como son en el caso de los tallos, ramas o las hojas. En esta existen 6 tipos y estas son muy importantes. La primera son los estolones, que pues yo consideraría que es de las más importantes. En sí estos son tallos rastreros que se van a arrastrar hacia otro lugar y va a formar una nueva planta con raíz, tallo, etc. Después están los rizomas, que a diferencia de los estolones, en este caso van a ser una raíz que va a ir por debajo del suelo como de manera subterránea hasta llegar a otro lugar y va a crear una nueva planta y de igual forma con raíz, tallos, etc. Cabe decir que estos crecen de clorofila y sus hojas son muy reducidas. Luego también están los cormos, que estos almacenan su alimento en el tallo y aparte tienen un tallo engrosado, como es en el caso de la gladiola o el azafrán. También están los bulbos, que a diferencia de los cormos, estos van a almacenar su alimento en las hojas, que estos son engrosados y forman escamas del bulbo que envuelven al tallo, como es en el caso de la cebolla, que tiene una serie de capas. Tampoco olvidemos mencionar a los tubérculos, que son de las partes más importantes de esta propagación, ya que estos son una raíz engrosada con un alto contenido energético y pues algunos rizomas delgados tienen ciertas partes gruesas en las que almacenan su alimento. Pues esto debido a que esto es una variación de los rizomas. Y un claro ejemplo son las papas. Por último, terminamos este tema con los propágulos, que este es un
tipo de gemación, pero ocurre en las plantas y que son pequeñas formaciones multicelulares que sirven para la reproducción asexual de hepáticas, helechos y musgos. Ahora vamos a hablar sobre la partenogénesis. En esta solo participa la célula sexual femenina y por esto es unisexual. O sea, pues esto quiere decir que solo va a participar pues la célula femenina en la formación de un nuevo individuo y así el óvulo, sin que haya sido fecundado por algún espermatozoide, en donde ésta va a estar estimulada para su segmentación. Y esto quiere decir que no hay fecundación. Esta se divide en dos tipos. Primero está la diploide. En esta el óvulo no efectúa meiosis, en donde posee un óvulo fecundado y se desarrollan idénticamente al de la madre. Esto quiere decir que esta partenogénesis sí efectúa mitosis. Entonces tenemos claro que son organismos que poseen la carga completa de cromosomas, que son los 46, y son células somáticas. Este tipo de partenogénesis se divide en dos tipos. Primero está la diploide completa, que pues en sí son todas las generaciones son partenogénicas. Y luego está la diploide cíclica. Aquí se alternan las generaciones partenogénicas con otros en fecundación y esta sí es haploide. Y después tenemos la haploide. Esto ocurre cuando el óvulo, que es generado por la meiosis, posee la mitad de la carga de la especie. Esto quiere decir que carece nada más de 23 cromosomas en los gametos, en la cual origina machos haploides y si se llega a fecundar genera hembras. Esta tiene una clasificación de tres tipos. La primera es la arrenotoquia. Aquí los huevos en desarrollo partenogénico van a producir individuos machos. Después está la telitoquia. Aquí los individuos son hembras. Y la anfitoquia es si es indistinto entre uno y otro sexo. Ahora vamos a hablar sobre el tema de la mitosis. Y para comenzar, este es el proceso de división celular en el que una célula somática diploide se divide en dos células somáticas idénticas a las que la originó. Esta deriva de 4 fases importantes. Bueno, primero vamos a hablar sobre la profase. Esta es dividida en dos, en profase temprana y profase tardía. Primero vamos a hablar sobre la profase temprana. En sí, esta es la forma de cómo se encuentra la célula antes de dividirse. Pues aquí tenemos una célula y pues adentro de esta célula hay una membrana que adentro de ella tiene un centriolo y adentro de esta célula hay una membrana nuclear y dentro de ella hay un núcleo que hay 46 cromosomas que están enredados y estos son llamados cromatina. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre la profase tardía. Tenemos la célula y aquí se empieza a deshacer tanto la membrana nuclear como la celular. Cuando antes teníamos un solo centriolo, ahora vamos a tener dos. Se empieza a formar el áster y el uso mitótico comienza a formarse y los cinetocoros se empiezan a desarrollar en la región del centrómero, una sobre cada cromátida. También están los cromosomas que se empiezan a condensar para compactarse dentro del núcleo de la célula y aparecen cromosomas de doble cromátida, es decir, de 46 cromosomas, que son llamadas cromátidas hermanas.
la metafase. La célula tiene forma como una sandía horizontal. Aquí están los centriolos y estos se van a los polos y el láser se hace uso acromático. Los 46 cromosomas se fijan en el ecuador con el cinetocoro. O mejor dicha, la placa ecuatorial y al uso mitótico. Bueno, y por último vamos a hablar sobre la última fase de la mitosis, que es la telofase. La célula sigue estirando, tomando la forma de un número 8. Esta se divide o se degolla parcialmente en el citoplasma de la célula en dos, ya que los centriolos continúan jalando y a continuación la célula empieza a regenerar la membrana celular y nuclear. Aquí está la envoltura nuclear que va a contener los cromosomas. Los cromosomas se regeneran volviendo a ser de doble cromática y se vuelven a estar en cromatina, o sea, van a estar enredados. En el núcleo de la célula, y el uso acromátido se dispersa, dando paso a la división de la célula, y esta da como resultado la citocinesis. Y ahora hablaré sobre la reproducción sexual. Esta es realizada mediante la función de gametos, que son las células sexuales, que implica la intervención de dos progenitores, es decir, un individuo masculino va a producir espermatozoides y un individuo femenino va a producir óvulos. Estos se van a juntar y van a generar un nuevo ser vivo que va a heredar algunas de las características de sus progenitores, pero no son idénticos a ninguno de ellos. Y esto es porque inicia en la meiosis. En este tipo de reproducción existen dos tipos. Primero hablaré sobre la reproducción sexual en animales. La reproducción sexual en animales consiste en que se van a combinar los gametos sexuales haploides, tanto masculinos como femeninos, que se da por el proceso de la fecundación, ya que todos los animales nacen de un huevo o cigoto y tienen variabilidad genética. Esto quiere decir que va a haber un 50% de ADN por la parte masculina y otro 50% por la parte femenina. Aquí existen dos tipos de fecundación, la externa e interna, pero de igual manera esta también hay fecundación cruzada y directa. Primero hablaré sobre la fecundación externa. Aquí se va a desarrollar dentro del cuerpo de la madre y consiste en que la hembra pone sus huevos y fecundar, y de ahí el macho va a soltar el espermatozoide sobre los huevos gracias a la sustancia de fertilicina que va a permitir atraer al esperma y que la produce el óvulo. Esto va a permitir que el embrión se vaya desarrollando sanamente, pero puede generar una gran cantidad de cigotos, y un claro ejemplo son los peces, que utilizan mayormente este tipo de fecundación. Por otro
lado está la fecundación interna. El óvulo que fue fecundado es protegido dentro del vientre de la madre y este tipo de fecundación se da cuando el espermatozoide es puesto directamente en el cuerpo de la hembra. En esta reproducción, el embrión tiene más probabilidades de que nazca con bien. Por ejemplo, en los ovíparos puede salir en forma de huevo o en los mamíferos ocurre dentro de este. Este necesita de 3 pasos, o mejor conocida como las 3 Cs, para que el macho pueda seducir a la hembra. ¿Cuál es? La primera está el celo. Aquí la hembra va a liberar una sustancia llamada feromona, que son reacciones químicas que hacen que el macho atraiga a la hembra, y durante este proceso la hembra se vuelve fértil y esto les sirve para aparearse y reproducirse. También está el cortejo. Esto es lo que tiene que hacer el macho para demostrar que es el más apto. Y por último está la cópula. Esta es la fecundación interna, como bien sabemos. Y durante este proceso el macho deposita los espermatozoides al interior de la hembra. Como dije anteriormente, aquí también existe fecundación cruzada y directa, ya que los animales llamados hermafroditas tienen la capacidad de fecundarse de 2 formas. Primero está la fecundación cruzada. En esta se requiere de 2 progenitores que cambian sus gametos de los 2 sexos de manera paralela. Y también está la fecundación directa o autofecundación. Aquí se va a crear una nueva vida y aquí es necesario que se junten los gametos femeninos y masculinos. Para terminar con el tema de la reproducción sexual en animales, en esta existe la que es conocida como el hermafroditismo. Estas son especies inferiores, ya sean peces, parásitos, etc., que tienen 2 aparatos reproductores y esos 2 gametos tienen la capacidad de fecundar a otro individuo. Algunos animales hermafroditas son los caracoles, la estrella de mar, las ranas, etc. Ahora pasamos con la reproducción sexual en las plantas. En esta intervienen 1 o 2 plantas y se lleva a cabo gracias a las flores. En este proceso, las plantas tienen la capacidad de florecer, alimentarse y, por supuesto, de dar semillas. Y en sí, esto ocurre cuando el material genético se va a unir de ambos sexos para crear un nuevo ser. En esta reproducción existen 2 tipos de polinización. Primero tenemos la polinización cruzada. Aquí se va a transportar el polen de una planta a otra. Y por otro lado tenemos la polinización directa o la autopolinización. Aquí sucede cuando el grano de polen llega solo desde el estambre al estigma de la misma flor. Los factores polinizadores pueden ser generados por los insectos, otros animales, el viento o el agua. En esta reproducción es necesaria la unión de los 2 gametos y para que esto ocurra y se puedan constituir en los órganos sexuales, que en este caso son el estambre y el carpelo. En la estructura de la planta carece de los órganos sexuales, que son el masculino, que este es llamada androcio, y en la femenina es el pistilo o el ginecio. Y esta está formada por 3 partes. El estilo, que esta es como la estructura de tubo que sostiene al estigma y que sirve como conductor del ovario y los óvulos de la planta. Luego está el ovario. Esta contiene los óvulos a fecundar, constituyendo la parte inferior. Y luego está el estigma. Esta es la que permite la entrada del polen a las plantas con flores. Algo que no es parte de las 3 estructuras dichas anteriormente, pero que sí es parte del ginecio, es el óvulo, que es la parte del ovario que se convierte en semilla. Ya que
conocimos cuáles eran los órganos sexuales de ambos sexos en la planta, ahora vamos a conocer cada una de las partes de la flor. Pero antes tenemos que saber qué es una flor para poder tener una idea más clara a la hora de clasificar sus partes. Una flor es el órgano de los angiospermas y que se especializa en la reproducción sexual, ya que ésta carece de un tallo corto y un cúmulo de hojas modificadas para proteger a las células sexuales y la formación de nuevas semillas. Una de las partes de esta son los carpelos, que esta está formada por el gineceo, en donde en sí los carpelos son hojas modificadas que forman las paredes de los ovarios de la flor. Por otro lado está el pétalo. Esta es la parte de la flor que cubre y forma la corola. La corola está formada por los pétalos de la flor. Y luego está el estambre, que es formado por el androcio, que es el órgano sexual masculino, y el estambre produce polen. Este contiene filamento y la antera. El estambre tiene dos partes. Primero está la antena. Esta produce el polen y estas están sostenidas por hilos que son filamentos. Y luego se encuentran los filamentos. Estas transportan nutrientes a la antera, en donde se va desarrollando el polen. Este sostiene a la antera. Bueno, también en la flor se hallan los sépalos, que son pequeñas hojas verdes, y estas conforman el cáliz. El cáliz está formado por sépalos y que cubren el resto de las partes de la flor hasta que se abre. Las flores monoicas se caracterizan por tener el aparato reproductor femenino y masculino. Tienen los dos aparatos reproductores y, como dijimos anteriormente, esta es llamada hermafrodita y se pueden autofecundar. Esta es parte de la polinización directa. Y por otro lado están las flores dioicas, que por lo contrario, esta solamente tiene un aparato reproductor, ya sea femenino o masculino, y esta es parte de la polinización cruzada. El proceso de la reproducción conlleva un proceso de 4 procesos por los cuales la planta va a poder reproducirse. Primero está la polinización. Esta consiste en que el polen se va a transportar de una flor a otra, y esta, como vemos, es realizada por los insectos,